Muy buenas tardes, hermanos invitados, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta tarde a este estudio. No me toca muy seguido dar el estudio los martes, pero cuando me toca, sé que es un estudio que tiene que ser bastante largo, ¿verdad? Porque normalmente la predicación es un poco más corta, es nada más 30 minutos, pero este estudio siempre casi es una hora, ¿verdad? Y en el momento, a mí personalmente, al tratar de enfocarme en un estudio, pues algo pasa en mí que de repente me salgo del tema y batallo en aplicarme en el mismo tema por un periodo largo de tiempo, así, ¿verdad? Pero espero que en esta tarde el mensaje sea claro, que el mensaje nos anime a seguir adelante, que nos ayude a entender un poco más la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y yo sé que algunos de mis hermanos vienen de lejos, que Dios sea el que les dé, pues que los bendiga por hacer ese sacrificio, porque yo sé que es muy fácil quedarse en casa viendo la tele, descansando, ¿verdad? Que muchos decimos, no, es que vengo cansado de trabajar y quisiera quedarme en casa. Pero si estamos aquí es porque entendemos que estamos todavía llenos de errores, ¿verdad? Tenemos errores en nosotros, hay faltas que queremos componer y tenemos fe de que es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a poder enderezar nuestra vereda, por decirlo, nuestro camino, ¿verdad? Por eso estamos aquí, queremos escuchar el mensaje, no para decir yo sé mucho de las cosas de Dios o yo sé mucho de las Escrituras, sino porque queremos tanto ayudarnos a nosotros mismos como a los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Ese es el propósito. Yo siempre he dicho que es necesario escuchar el mensaje, muchas veces, aunque es repetitivo, ¿verdad? Muchas veces nos clavamos en la misma área, pero es necesario escucharlo tantas veces hasta que razonemos de una manera tal y como nos enseña la palabra de Dios. No sé si me explico, o sea, entender tan claro el mensaje, entender tan claro el propósito, que al momento de tratar de llevarlo a cabo, no batallamos. Ese es el punto. O sea, imagínate el mensaje estuviera tan vivo, tan claro, tan, ¿cómo puede decir? Tan lleno de razón, que cuando nosotros andamos allá afuera, es fácil llevar a cabo lo que Dios nos pide. Yo quisiera llegar a ese punto, ¿eh? Que se nos haga fácil, porque como que la palabra viva en nuestra mente, ¿verdad? Hay una escritura que siempre recuerdo, Romanos 8:1, dice que ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Así dice. Pero dice, no para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos ahí que la palabra de Dios nos enseña que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo. Okay. Yo puedo decir, yo estoy en Cristo. Yo obedecí el Evangelio. Yo fui añadido al cuerpo cuando obedecí el Evangelio, cuando me bauticé. Pero dice, no hay ninguna condenación para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos ahí una condición. Y ahí es donde a muchos de nosotros se nos complica. Queremos escuchar la palabra, claro que sí. Escuchamos la palabra y muchas veces escuchamos con agrado. Escuchamos la palabra y decimos, sí, es cierto lo que está diciendo el hermano. Pero lamentablemente en el momento adecuado donde hay que llevar a cabo lo que escuchamos, ahí ya se nos complica y no queremos, ¿verdad? No queremos hacerlo. Entonces el hermano o la hermana que escucha el mensaje y lo lleva a cabo en su vida, lo practica, podemos decir, lo vive, podemos decir que este hermano o esta hermana tiene el verdadero entendimiento, ¿verdad?
la palabra de Dios está viva en su mente y lleva a cabo lo que escucha. Porque sí es necesario ser oidor, obviamente, ¿verdad? Tenemos que empezar a oír el mensaje. Pero también es necesario ser hacedor de la enseñanza. Vamos a ver qué dice Mateo 7:24. Todos saben esta escritura de Mateo 7:24. Pero vamos a nomás ver un detalle aquí, hermano. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, dice. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, dice, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí podemos ver un claro ejemplo que estas dos personas, los dos escuchan la palabra. La diferencia es que uno escucha y lo hace y otro escucha y no lo hace. Ahí está la diferencia, hermano. Ahora, podemos ver que en los dos casos vienen las lluvias. En los dos casos soplan los vientos. O sea, ¿qué me está diciendo aquí la Escritura? Que todos vamos a tener problemas, de unos o de otros. El detalle es que cómo vas a reaccionar ante el problema. ¿Verdad? Esto es lo importante. Si reaccionamos conforme a nuestra habilidad carnal o nuestras emociones, ¿verdad? Pues es muy seguro que echemos a perder nuestra casa. Porque no estamos usando la sabiduría de Dios, sino nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento. Y cuando el hombre se deja guiar por su propio entendimiento, pues como dice el hermano, suele que tome muchas malas decisiones. Porque no sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando no sabemos distinguir entre las dos cosas, el hombre comete muchas malas decisiones. Y creo que ninguno quiere hacer eso, ¿verdad? Que no queremos tomar la mejor decisión. Podemos estar de acuerdo en decir que el oír y el hacer van de la mano para un cristiano. El oír y el hacer es algo que debe de ir juntos. ¿Puede acaso una persona tener una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios, siendo solo oidor? Una persona que solo es oidor de la palabra, que la escucha, a lo mejor la medita, pero no la lleva a cabo. Vamos a ver qué dice Santiago 2:14 sobre eso. Santiago 2:14, vamos a ver qué dice. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. El 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí está lo que estoy queriendo explicar, hermanos, que la fe, si no lleva la obra, es una fe, no tiene valor. Es una fe que no está obrando. No está produciendo, es como un árbol frutal que no produce fruto. ¿Verdad? Entonces vemos que ahí hay algo mal. Algo no está bien ahí. Yo este ejemplo lo puse así nomás, no es lo que se me vino a la mente, pero si yo estudio medicina, yo 10 años en medicina para ser un doctor, o 15 años, lo que sea, y ahí se me va a enseñar los requisitos que debo de hacer, los puntos que debo de seguir para una operación, podemos decir. Pero imagínense, yo llego ya, yo he graduado, llego a la sala de operación y digo,
yo lo voy a operar, pero a mi manera. Yo no voy a seguir estos puntos que me han enseñado por tanto tiempo. Es lo mismo, ¿verdad? No tiene sentido. Al igual con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos vivir nuestra vida, podemos decir, ¿verdad? Qué cosas afectan nuestra relación con Dios. Y es necesario también seguir esos puntos. Porque si no, pues estamos haciendo un lado la enseñanza de Dios. Y decimos, yo lo hago a mi manera. ¿Verdad? Yo voy a hacer mi propio camino. Eso no tiene sentido. Pregunto, ¿por qué nosotros batallamos en ser hacedores de la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué batallamos? ¿Por qué se nos hace tan difícil ser hacedor? Voy a hablar nomás de lo más sencillo, en una escritura. Mateo 5:38. Vamos a hablar de las cosas que son sencillas. Mateo 5. Mateo 5:38 dice: Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra, dice. Un ejemplo, Y al que te quiera ponerte en pleito, dice, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vemos aquí rápidamente un claro ejemplo de una de las cosas que nos cuesta trabajo llevar a cabo. Amar al enemigo, ¿verdad? Si te piden una milla, ve con el 2. Si te dan así una bofetada, también pon la otra, dice. Yo sé que esto no, la de la cachetada no es literal, ¿no, hermano? Pero aquí vemos estas escrituras, cómo afectan directamente nuestro ego, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros mismos creemos tener un valor excesivo de nosotros mismos. Y cuando alguien es capaz de ofendernos, pues reaccionamos, ojo por ojo y diente por diente, como dice ahí la escritura. Si tú me ofendes, yo te ofendo. Si tú me cargas de quehaceres, pues yo también. O sea, todo en ese mismo plan. Yo, hermanos, lo que veo en este tipo de escrituras es que es necesario no tomarnos las cosas a pecho. Es necesario como cristiano tener una capacidad de que las cosas se te resbalen, que no te afecten tanto, para liberarnos
de esa energía o de ese coraje que muchas veces sentimos, ¿verdad? Para liberarnos de esos malos sentimientos. Porque el hombre carnal es lo que es. El hombre carnal quiere pagar mal por mal, ¿verdad? Yo creo que haciendo esto, hermanos, nos evitaríamos muchos disgustos, ¿verdad? Y creo también que tiene que ver mucho con la persona que hace la ofensa. O sea, si yo hago una ofensa, tiene que ver también la otra persona. Por eso el hermano siempre ha dicho, con uno en el matrimonio, ¿verdad? Con uno que madure, dice. Porque cuando una persona ofende, si nosotros fuéramos capaces, como digo, de escuchar el mensaje que me está diciendo y no tomarlo en cuenta, pues lo que dice nomás se queda en el aire, no me afecta, no me llega a ese punto donde me trae ira. Entonces es algo que yo le estaba diciendo a los jóvenes ahí en la clase, que en la escuela cuando un niño dice, es que eres esto, o eres lo otro, ¿y lo eres? Pues no, pero ¿para qué dice? ¿Verdad? Pero si no lo eres, ¿por qué dejas que cualquier palabra te afecte, te llegue de esa manera, no? Entonces cuando estamos así, estamos propensos a que cualquiera pueda decir cualquier cosa y nosotros afectados o enojados por lo dicho, ¿verdad? ¿Por qué batallamos en ser hacedores? Es la pregunta. Tengo una opinión que tiene que ver que muchas veces no somos agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros. O sea, cuando no vemos las bendiciones de Dios, cuando no vemos lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nos ofrece, somos capaces de ignorar su voluntad, ¿verdad? Porque no estamos viendo todo lo que Dios ha hecho por ti y todo lo que se está presentando enfrente de ti. Colosenses 3:15, vamos a ver qué dice ahí. Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Esto es algo muy importante, ¿no? Estaba platicando con un hermano, me contaba él que en su casa acostumbraban que la persona que hacía la comida, esa persona cocinaba, esa persona no lavaba los trastes, porque ya hizo una labor y pues tampoco se iba a poner a lavar los trastes después. Para mí es una forma de agradecimiento. Ahí se las dejo de tarea a los más jóvenes, porque eso es ser agradecido. Gracias, Padre, por este plato de comida. No te preocupes, yo lavo, yo tiro la basura, ahorita barro aquí, trapeo también. ¿Verdad? Eso es un hijo agradecido, que entiende lo que sus padres le han dado o le están ofreciendo. Pero cuando no es agradecido el hijo, muchas veces deja ahí el plato, se termina de comer y ahí está el plato en media mesa todavía, no es capaz de tirarlo en la basura. Entonces ahí vemos pues que podemos caer en ese error. Esta palabra agradecido, hermanos, tiene 3 partes. Esta está compuesta de 3 partes. La primera, ser agradecido es que valoras lo recibido y lo ves de gran valor. Que valoras lo que Dios te ha dado. Podrás preguntar, pues, ¿qué me ha dado Dios? Pues yo voy a decir todo. Dios te ha dado todo. Te ha dado tu salud, tu vida, tu trabajo, tu familia, tus hijos. Te ha dado tus padres, tu hogar, tu alimento,
¿verdad? Nosotros como cristianos, aún más, vemos que por qué razón ser agradecidos por la gracia que Dios tuvo con nosotros, por su Hijo Jesucristo, por perdón y remisión de nuestras faltas, por el Espíritu que nos dio, por la iglesia y por los hermanos. O sea, te pones a ver no sé cómo se dice, en inglés se dice the bigger picture, el retrato completo de todo lo que Dios te ha dado. Es mucha bendición. El que no ve esto, reniega. El que no ve la bendición y no lo valora como algo de alto valor, esta persona reniega y se queja. Se queja aún de lo mucho que tiene. Podremos pensar, es que hay otros que tienen más, ¿verdad? Otros que tienen mucho más, y yo no tengo más como ellos. Pero estoy seguro, hermanos, no me puse a averiguar los detalles, pero estoy casi seguro que si averiguamos al nivel mundial, cada uno de ustedes que está aquí está más bendecido que muchas otras personas. Hay otras personas que tienen mucha necesidad, miles y miles de personas. Y aquí nosotros tenemos abundancia. Entonces, podemos ver ahí todo, por lo cual uno debe de ser agradecido. La segunda parte de esta palabra de ser agradecido es que siempre das gracias. O sea, siempre estamos dando gracias a Dios. Gracias, Padre, por estos alimentos. Gracias por este día. Gracias por dejarme llegar al trabajo. O sea, siempre dando gracias a Dios, reconociendo que Él es el que lleva o que me está guiando por este camino, ¿verdad? La número 3, muy importante también, dice, el ser agradecido significa también que correspondes al favor. Ahí está, algo difícil. Juan 14:21, vamos a ver qué dice ahí. Juan 14. Juan 14:21. Estamos hablando de que la última parte de esta palabra, ser agradecido, es que también correspondes al favor, ¿verdad? Dice Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo correspondemos a cómo podemos corresponder a este favor que Dios nos da? Pues yo digo, pues siendo agradecido, ¿verdad? Siendo personas agradecidas con Dios. No sé si todo lo que he hablado, hermanos, tiene que ver con el tema, pero la introducción se me hizo un poco larga. Pero si se fijan, lo que hemos hablado tiene que ver con nuestra relación con Dios. Así como lo quise más o menos acomodar. ¿Cómo cuidamos nuestra relación con Dios? La cuidamos siendo agradecidos, como dije, ¿verdad? Valoramos lo recibido, damos gracias y luego correspondemos al favor que Dios nos ha dado. Reconozco que todo tipo de relación es necesaria cuidarla, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo a mi hijo que sale con su novia y tiene que cuidar la relación. Ahí la lleva al cine, allí a los raspados de vez en cuando. Y tiene que cuidarla porque si no la cuida, pues ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Y eso es en todo, hermano. En matrimonio, tienes que cuidar tu relación, tienes que portarte bien. Si te portas mal, pues luego le cambian la ya no puede entrar dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos cuidar
de nuestra relación con un ser que no se ve. ¿Verdad? ¿Cómo cuidamos nuestra relación con Dios? La única manera que la podemos cuidar es por medio de la fe. ¿Verdad? Entendemos que esta palabra de Dios es convertida como en una persona, como en un ser, y entendemos su lógica, entendemos lo que Él enseña, y entendemos que Él es el creador de todas las cosas. Entonces, por fe, queremos tener una buena relación con Dios. ¿Verdad? Sabemos que desde el principio Dios ha buscado tener esta buena relación con el hombre, pero siempre ha habido algo que ha interrumpido esta conexión. Siempre ha habido algo que se entremete. ¿Qué es? ¿Qué es eso que se entremete, hermanos? Así, lo que se entremete es el pecado. El pecado, la naturaleza carnal pecaminosa, es la que se entremete en esta relación. Entonces, cuando esta relación no está bien, podemos echar la culpa a una sola cosa, ¿verdad? A nuestra naturaleza carnal pecaminosa. No hay otro motivo. Por esa razón, Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para que nosotros tengamos una esperanza de no quedarnos en esa naturaleza carnal pecaminosa. Vamos a ver lo que dice Génesis 6.3. En Génesis 6.3, dice la palabra: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí está. Dice, no puedo tener una buena relación con esta creación, porque ciertamente él es carne. Ahora, ¿qué significa cuando dice la Escritura, él es carne? Porque aquí yo veo que todos somos carne, ¿verdad? Todos somos del mismo material. ¿Cómo? O sea, todos estamos hechos de este mismo material de carne, ¿verdad? Pero cuando aquí la Escritura dice, no puedo yo trabajar con esta creación porque es carne, significa que su pensamiento, su razonamiento está atado a su cuerpo. Su mente hace lo que el cuerpo desea y viceversa, ¿verdad? Y no hay razonamiento espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Este ser se convierte en una máquina, podríamos decir, que produce el pecado. Está conectada la mente con el cuerpo. Esa es la naturaleza carnal. Se deja llevar por sus emociones en la carne. Como dice el hermano, como dice la canción, ¿verdad? Te emocionas y no razonas, como la Selena. Entonces, cuando nos emocionamos y no razonamos, otra vez cometemos errores. Esta naturaleza carnal es también dirigida por sus pasiones carnales pecaminosas. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Ahí lo vamos a ver en Gálatas 5:19, ya sabemos esta escritura, pero vamos a repasar para ver qué es lo que produce. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí vemos todo tipo de cosas que afectan nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y luego, al leer esto me dice, y cosas semejantes a estas. O sea, no te estoy describiendo todas las cosas. O sea, que hay otras cosas que son semejantes a esto. O sea, hay más. Todo este tipo de cosas afectan nuestra relación
con Dios. Vemos ahí que la palabra nos enseña que el Espíritu de Dios es una cosa y la naturaleza carnal es otra. Hay dos energías, podemos decir, dos funciones distintas. Entonces, Dios no puede llevar a cabo su voluntad en nosotros con este tipo de material. Se ocupa de un cambio, donde el cuerpo sigue igual, pero la mente ya no debe de seguir igual, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando pasamos al frente y obedecimos el Evangelio, pues salimos igualitos de nuestro cuerpo carnal, pero se supone que entendimos algo, ¿verdad? Entendimos ya algo diferente a lo que entendíamos antes. Entendimos que si yo sigo haciéndole caso a mi mente carnal, pues a lo último no me espera nada bueno. Y no solo eso, sino que me estoy haciendo como enemigo de Dios, porque estoy ofendiendo a Dios por medio del pecado. Entonces vemos ahí que es necesario el cambio de mente, el cambio de razonamiento. Hebreos 10, 16 y 17, vamos a ver qué dice ahí. Hebreos 10, 16 y 17 dice: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí está. El propósito de Dios es que Él pueda poner sus leyes en nuestras mentes. Otra escritura, Romanos 12:2. Vamos a ver qué dice ahí. Romanos 12:2. Dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí vemos dos ejemplos, hermano, de cómo la palabra de Dios dice: es necesario que haya un cambio de entendimiento, un cambio de razonamiento. Porque si seguimos igual, en el razonamiento carnal, nuestra relación sigue siendo afectada. Seguimos fallando a Dios muchas veces en lo mismo. Y a no haber cabida en lo espiritual en nosotros, pues podemos seguir en error por mucho tiempo. Si no atendemos a pues si no atendemos a crecer en el espíritu, ¿verdad? Pienso que también cuando Jesucristo habla con Nicodemo, le dice: es necesario nacer de nuevo. O sea, nacer de nuevo, no en su carne, obviamente, pero nacer de nuevo en su mente. Quita todo lo que traes, todas tus ideas, y deja que ponga una mente nueva, un nacimiento de tu mente. Y así es. Muchos de nosotros empezamos, y la palabra de Dios nos enseña, como niños, ¿verdad? Una mente espiritual, aunque yo ya tenga 40 años, obedezco el Evangelio, pero empiezo otra vez como niño. Empezar a gatear y luego caminar y luego correr. Pero a lo que se refiere ahí, obviamente, es de una madurez espiritual. Y la palabra de Dios nos sugiere de que nosotros procuremos salir de esa niñez rápidamente, ¿verdad? Porque sabemos que ahí la niñez es muy peligrosa, uno comete muchos errores, muchas faltas, y eso afecta a nuestra relación. Y es algo que es muy individual, ¿verdad? Cada persona individualmente debe llevar esta tarea.
Se supone que cuando cambia la mente, cambia también nuestras acciones, claro que sí. ¿Verdad? No está la hermana Magali aquí, pero estaba platicando con ella en la montaña y mi hermana Magali, como se han notado, ha perdido algunas libras. Y le pregunto, Magali, ¿cómo le hiciste? ¿Qué estás haciendo? Me dice, no, yo me puse en mi mente que no iba a comer desde las 6 de la tarde a las 11 de la mañana y así lo hice, ¿verdad? Como un tipo de ayuno. Y así lo hizo y lo logró. Entonces vemos ahí que cambió su mente y cambió también su cuerpo, sus acciones, ¿verdad? Cambiaron podemos decir, sus hábitos. Entonces, de eso se trata. Pero ahora lo pongamos en el lado espiritual, contra el pecado. De que absorbo lo espiritual, absorbo la palabra de Dios, y que eso me ayude a no tener que estar cayendo en faltas, en estar practicando el pecado. El rey David dijo algo similar a esto. Él dice, Señor, pon tu mente en mi mente para no ofender. ¿Verdad? Ahora, hace muchos años, cuando obedecí el Evangelio, ya ni quise apuntar cuántos años hace, hermano. Mejor dije, hace muchos años. Pero yo recuerdo, hermanos, antes de obedecer el Evangelio, yo ya entendía que yo no tenía una buena relación con Dios. Yo entendía que yo estaba viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque había tomado un curso bíblico yo a los 15 años y a los 19 años, bueno, el curso bíblico que enseñamos, que todos hemos visto. Entonces yo duré 4 años todavía. Yo entendía muy bien que yo no tenía una buena relación con Dios. Yo sabía que mis faltas estaban interrumpiendo esa relación. Entonces, me di cuenta que ya a esa edad, y dije, no, esto no es vida. Estoy afectando mi cuerpo, porque hasta pesadillas tenía, hermano, de esta situación. Entonces ya llegó un día, vemos que este punto es algo que muchas de las personas pues no entienden, ¿verdad? Y muchas veces no dan la oportunidad de explicar. Vamos a ver qué dice Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, dice, aquí está el ejemplo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está. Vemos un ejemplo, ¿verdad? Nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho ocultar o tienen una pared divisora entre nosotros y Dios. ¿Ok? Efesios 2:12, vamos a ver. Dice algo similar. Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo, dice, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahí está, ¿verdad? Vemos que ahí, en aquel tiempo, dice, estamos hablando antes de obedecer el Evangelio. Estábamos alejados de esos pactos. Entonces, hermanos, cuando el hermano nos enseña el Evangelio, a mí y en aquel entonces yo creo que era mi pareja, ¿no? No era mi esposa, mi novia.
Entonces nosotros decimos, yo quiero obedecer el Evangelio. Entonces el hermano dice, ¿sabes qué? Cásense. Así dice el hermano, cásense. Entonces digo, ¿casarme? ¿Yo? ¿Por qué me tengo que casar? Ya después el hermano me explicó y dije, tiene sentido. Si yo no me caso, hermano, y obedezco el Evangelio, pues obedezco el Evangelio para tener una buena relación con Dios, la voy a seguir afectando esa relación. Afecto esa relación al momento de yo estar con mi mujer o con mi pareja, ¿verdad? La estoy afectando. Y estoy viviendo ahí afectando esa relación. Y dije, pues eso no tiene sentido, ¿verdad? Yo quiero tener una buena relación con Dios y no quiero que nada estorbe. Entonces nos casamos. Esto tiene mucho sentido, hermano. Vamos a ver un ejemplo, miren. 1 Corintios 7:27. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto. 1 Corintios 7:27. Dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte, dice. O sea, ¿estás casado? No te andes divorciando. Tú quédate ahí. Pero luego dice, ¿estás libre de mujer? Y luego dice, no procures casarte. Pues ¿quién entiende, verdad? Dice, si estamos ligados, no te sueltes. Y si estás libre, no te juntes. Pues ya muchos de nosotros ya pasamos por ahí, ¿verdad? Ya nos agarró de una forma o de otra. Pero miren lo que dice 1 Corintios 7:9. Dice, pero si no tienen don de continencia, o sea, si no te puedes aguantar, si no te puedes detener, dice, cásense. Pues mejor es casarse que estéis quemándote en pasión. O sea, aquí te está diciendo la palabra de Dios, si estás soltero, quédate soltero. Y si estás casado, quédate casado. ¿Verdad? Pero si estás soltero y no te puedes aguantar, cásate. O sea, así es lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no interrumpir la relación. Para tener una buena relación. Este es el propósito del Evangelio, de vivir siempre reconciliado entre nosotros y Dios, de estar en paz, sin ninguna interrupción. Ese es el plan. Por eso hay muchas escrituras donde dice, por ejemplo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Verdad? O sea, no te mantengas ahí agarrado. Ponte en paz. No dejes que pasen 2 o 3 días. Ponte en paz ahí con tu pareja, con tu amigo, con quien sea, tu vecino. Tú ponte en paz. Y cuando alguien viene y nos pide perdón, pues dice la palabra de Dios que cuántas veces perdonaré a mi hermano. ¿Verdad? Dice 70 veces 7. O sea, siempre tengo que estar perdonándonos unos a otros. Vamos a ver qué dice Romanos 6, del 1 al 6. Romanos 6, del 1 al 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en vida nueva.
Porque fuimos plantados juntamente en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está, ¿verdad? Vemos claramente aquí una mentalidad errónea, ¿verdad? Una mentalidad, un razonamiento equivocado. Es decir, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, vamos a seguir pecando para que Dios nos perdone más, para que Dios tenga más misericordia. Dice, en ninguna manera, dice. Sí, porque en el momento que obedecimos el Evangelio, como dije, hicimos un acuerdo en decir, yo ya no quiero vivir conforme a mis pasiones carnales, quiero vivir conforme a tu voluntad. Y ahí en ese momento, cuando nosotros fuimos sepultados juntamente con Él, pues sabemos que la palabra de Dios dice que todas nuestras faltas se fueron y se las llevó Él. O sea, como diciendo, borrón y cuenta nueva. O sea, eso ya es un gran favor. Que Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Y ahí donde dice la Escritura, ¿cómo viviremos aún en Él? Es que, ¿cómo puedo vivir yo, siendo cristiano, tomando la cena? ¿Cómo puedo vivir yo cómodamente en el pecado? ¿Cómo puedo estar practicando algo que afecta mi relación con Dios? ¿Verdad? Entonces vemos que eso no tiene sentido. Ahora, así es, ¿verdad? O sea, pensamos que podemos, ¿cómo es? O sea, como lo dijo, o sea, podemos vivir en el error, practicando el pecado, ya sea que el estar enojados con quien sea, con nuestra pareja, como dije, con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, con quien sea, y decir, de todos modos yo estoy bien con Dios. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Podemos decir claramente que esto pone en riesgo nuestra relación y nuestra salvación que Dios nos ofrece. O sea, esto es algo que la palabra de Dios enseña. Hebreos 3:13, vamos a ver qué dice ahí. Hebreos 3:13. Ahora, hermanos, yo sé que ninguno de nosotros es perfecto, ¿ok? O sea, no estoy diciendo que ninguno de nosotros ya nunca va a pecar. Estamos hablando cuando de una manera deliberada estamos practicando el pecado. O sea, como es algo normal en nuestra vida. Entonces, eso sí afecta porque es obvio, cuando el apóstol va no me acuerdo, a una de las iglesias y le dice, yo a vosotros, dice, no los puedo agradar como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Porque había entre ustedes celos, pleitos y contiendas, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues ellos iban empezando, ¿verdad? Se supone que iban empezando en el Evangelio y eran como niños en Cristo. Igual que muchos de nosotros. Muchos de nosotros, yo me incluyo también, podemos ser niños en Cristo. Todavía nos ofendemos por cualquier cosa. No sabemos abandonar el coraje todavía. Nos llenamos de ira. Y entonces cuando eso pasa, a eso me refiero con este estudio, cuando eso pasa, lo único que nos queda, hermano, dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, es pedir perdón. Es decir, si ofendí a mi hijo, perdóname. Fallé, pero me voy a ir a poner en paz con él.
No voy a durar enojado con él 2, 3, 4 días, una semana. No, voy a ir a ponerme en paz con él y lo más rápido posible. Y se supone que también me debo arrepentir, debo de analizar lo que hice y buscar una manera de no seguirlo cometiendo, ¿no? Para no caer en ese error. Hebreos 3:13 dice algo muy importante, hermanos. Dice: antes exhortándonos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está un claro ejemplo de que nosotros podemos caer en cierto error donde estamos endurecidos por el pecado. Ya el razonamiento espiritual, imagínate, ya no entra. Y eso es algo peligroso eso, porque cuando ese razonamiento ya nuestra mente está endurecida a causa del pecado, pues muchas veces las personas se pierden, o sea, se van, ya no siguen el camino, ya no siguen a Cristo, porque el pecado hizo su trabajo, endureció la mente, ya no razona, ¿ah? Se supone, hermanos, y podríamos pensar que uno, pues, peca deliberadamente cuando está en una ignorancia, ¿verdad? Como lo estábamos todos, o muchos de nosotros, en ignorancia, y practicamos el pecado como si fuera, pues, como si nada. No había ningún freno. Espero que ese no sea el caso de nosotros. Espero que cada uno de nosotros se examine, yo incluyéndome, ¿no? Se examine y vea qué es lo que él está haciendo en su vida, cómo él está reaccionando. Y si nosotros estamos reaccionando mal, como les dije, no quiere decir, ya me voy porque yo reacciono. No, voy a platicar con los hermanos a ver que me ayuden. Voy a hacer más oración, voy a dedicarme más al estudio, voy a buscar la manera en cómo yo pueda hacerle para que cualquier cosa que me esté afectando, pues no me tenga atrapado, no me tenga esclavizado, ¿verdad? Hermanos, pues esto es lo que Dios me dio, ojalá les haya ayudado en algo. Esa es la invitación, que nos examinemos y sigamos adelante, hermanos, porque el propósito de llegar al Evangelio no es para seguir en el error, sino para salvación, ¿verdad? De tener una esperanza. Y personalmente yo les voy a decir que en los 19 años aproximadamente que tengo en la iglesia, sí me ha ayudado. O sea, hay cosas que sí me siguen afectando, que me siguen que siguen cayendo en diferentes cosas, pero también hay cosas que puedo decir que ya no hacen el mismo efecto. Tentaciones que antes estaban aquí muy vivas, ya no están de la misma manera. A lo mejor están otras cosas, pero el estar en el Evangelio sí nos debe ayudar a salir de esa esclavitud del pecado. Con eso los dejo, hermanos. Si hay una persona que ya sabe lo que es el verdadero y completo Evangelio y quiere obedecer, pase enfrente mientras entona la misma invitación. Gracias.